Buenos días a todos y a todas. Es un placer otra vez volver a estar en México, estar con compañeros y compañeras que estamos disfrutando de una profesión, de esta gran profesión y también algunas veces sufriéndola. Vamos a tratar durante este tiempo un tema que nos ocupa, que es más o menos polémico, ha sido polémico, sigue siéndolo, cuando hablamos de una enseñanza por competencias. El título dice pasado, y me interesa sobre todo el término del pasado, porque resulta que, como veremos, siempre la humanidad ha formado en competencias, siempre. Pero para poder decir esto es necesario primero que defina lo que yo entiendo por competencias, porque es un término que exige o merece muchas acepciones distintas y según qué acepción no se correspondería con el discurso que voy a plantear yo, con la idea que entiendo yo de el por qué hablar de competencias. Nosotros somos herederos de una tradición de enseñanza en la que más o menos hemos ido reproduciendo los modelos existentes. A pesar de ello, siempre ha habido una idea clara de para qué debía servir la educación, de tal modo que estaríamos de acuerdo que en el ámbito de la educación una competencia consistirá en una intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida por medio de acciones en las que se movilizan al mismo tiempo y de manera interrelacionada componentes actitudinales, factuales, procedimentales, conocimientos, habilidades y actitudes. Es importante, si nos vamos y si nos dirigimos específicamente a esta conclusión o a esta definición, acordar que esto ha sido aquello que hemos hecho siempre cuando resolvemos una situación cotidiana de la vida. De siempre la humanidad ha crecido gracias a que la sociedad ha intentado que sus nuevas generaciones fueran capaces de resolver los problemas que les iba a plantear la vida. De siempre se ha intentado, todas las generaciones, que las nuevas generaciones aprendiesen a resolver los problemas, entre ellos problemas vitales y profesionales, pero también personales, interpersonales y sociales. Por lo tanto, el pasado de la humanidad ha sido una formación para el desarrollo de competencias, evidentemente en función de la definición sobre la que estoy partiendo en el desarrollo de toda esta charla. Si nos fijamos y entendemos bien este término, veremos que no es ajeno a lo que ha sido la enseñanza. Si nos fijamos, veremos que los grandes pedagogos del siglo pasado, y aquí tenemos Dewey, Kilpatrick, Steiner, Ferrier, Frenet,
Montessori, etcétera, han enunciado que el objetivo de la escuela es preparar para la vida y por la vida misma. Por lo tanto, no es nada nuevo el pensar que el objetivo de la escuela es el de formar para la vida. Ahora bien, ¿por qué la escuela debe plantearse esto si decimos que históricamente la sociedad, la humanidad ha avanzado gracias a que ha intentado formar a nuevas generaciones, preparándolos para que puedan dar respuesta a la vida? Y aquí vemos algunos de los problemas que vienen determinados por alguna concepción errónea sobre la enseñanza y el aprendizaje. Resulta que la escuela rompe con este modelo educativo no formal e entiende que la persona que sabe, al mismo tiempo que sabe y por el hecho de saber, sabe hacer y es. El otro día estaba yo mirando una prueba que hizo mi hija de 11 años, era de lengua, me pasó la prueba, muy contenta ella porque había sacado buena nota. Me dice, mira, me han puesto un 8,75 y me dice, con 15 puntos más tendría ya el 9. Empecé a dudar ya del conocimiento matemático, pero en cualquier caso no le hice ver el error, le dije, me parece muy bien. Entonces me enseña que lo que había hecho era de lengua y había una serie de ejercicios con análisis sintácticos de distintas frases. Todos muy bien, todas las frases estaban bien analizadas. Y le pregunto yo, muy bien, te felicito, ¿y para qué sirve el análisis sintáctico? Se me queda mirando como diciendo, papá, porque es lo que dan en la escuela, es lo que me piden en la escuela. ¿Pero para qué sirve este análisis sintáctico? La chica no entendió o no sabía que aquello era un instrumento muy potente para mejorar sus habilidades lingüísticas. Pero básicamente porque la maestra no le había enseñado el análisis sintáctico, o sea, la teoría, como un medio para mejorar la práctica. Porque partía del principio que aquel que sabe la teoría sabrá hacer y será. Una concepción que era común en el siglos XII y XIII de la humanidad, pero que evidentemente hoy sabemos que es errónea. Pero además, si nos fijamos, la escuela, al plantearse que el conocimiento es el punto de partida para poder llegar a saber hacer y ser, o sea, la teoría como medio básico para poder dar respuesta a distintas situaciones o problemas, lo que hace es pervertir el propio sentido del conocimiento, el propio sentido de las disciplinas. Dado que las disciplinas nunca se inventaron para recrearse en sí mismas, sino el papel de la física. ¿Cuál era el objeto de estudio de la física? ¿Cuál es el objeto de estudio de la física? ¿Y cuál es el objeto de estudio de la matemática? ¿Y cuál es el objeto de estudio de la química o de la literatura? En ningún caso el objeto de estudio de la física es la física. En ningún caso el objeto de estudio de la química es la química, sino el objeto de estudio de la física es el conocimiento sobre la realidad que nos ayuda a interpretarla y a mejorarla gracias a los aportes conceptuales y metodológicos de la física. El objeto de las distintas ciencias nunca han sido la propia ciencia, sino siempre han sido la realidad que se puede entender o comprender gracias a este conocimiento. Con lo cual, llegamos a un punto en la escuela, lo importante es el saber por el saber. La matemática por la matemática, la física por la física, la morfosintaxis por la morfosintaxis. Aquí es donde aparecen los grandes pedagogos del siglo XX que empiezan a plantearse que esto es erróneo, que la escuela no debe estar centrada en el aprendizaje del conocimiento, sino que la escuela debe aprender el conocimiento como medio para poder interpretar la realidad.
de tal modo que sea objeto de estudio la vida, objeto de estudio para la vida y utilizando la vida como medio básico para su desarrollo. No el saber por el saber, sino el saber como un medio para el crecimiento personal y, evidentemente, también el crecimiento intelectual. Esta idea, el problema que nos plantea las competencias y también la pregunta de cómo es que los primeros escritos de Dewey son de hace más de 100 y pico de años, y los de Kilpatrick, los de Dewey, etcétera, etcétera, hayan costado tanto que lleguen a la realidad de las aulas. Y básicamente esto parte de la primera idea clave que está relacionado con la pregunta de ¿para qué debe servir la escuela? ¿Para qué debe servir la escuela? Seguramente ustedes están pensando y dando respuesta a esta pregunta y están pensando en muchas alternativas para socializarse, para culturalizarse, para realizarse como persona, para formarse como ciudadano o ciudadana, distintas funciones. Pero en España, y seguramente aquí, con toda seguridad aquí, es fácil encontrar profesores universitarios que dicen qué mal preparado que vienen de la preparatoria. Suena aquí también esto. Y en la preparatoria, qué mal preparados que vienen de la secundaria. Y la secundaria, qué mal preparados que vienen de la primaria, qué mal preparados que vienen del parvulario, de la maternal, y en la maternal es fácil encontrar de aquello, claro, con las familias que tienen, y dentro de las familias, gracias al conocimiento adquirido por la genómica, es fácil encontrar a alguna madre que dice, claro, con los genes del suegro, ¿qué podemos esperar de este chico? Pero si se fijan de estos comentarios que son, más allá de la broma, que son corrientes, se parte de una idea, que el papel de la maternal es preparar para la primaria preparar para la secundaria para la preparatoria y la prepa para la universidad. De tal modo que al final hemos planteado una escuela que es básicamente propedéutica. El objetivo es ir pasando de un estadio a otro. Lo importante es hacer saltos, es pasar de primaria a secundaria, así sucesivamente. Con lo cual, llegamos a una conclusión que es a mi hijo mayor, cuando me plantea un problema de estudio, porque tiene un examen, y me dice, papá, ayúdame, por favor, que mañana tengo un examen, intento averiguar cuál es su conocimiento en relación al examen, y me doy cuenta que su problema no es el tema que corresponde al examen, sino son dos temas anteriores, que no los había acabado de entender. Entonces voy y le digo, dame por favor tus apuntes y miremos estos dos temas anteriores. Y mi hijo me dice, papá, que a mí no me interesan los dos anteriores, a mí me interesa resolver el problema de mañana. Yo le digo, pero tú sabes que lo importante es aprender. Se me queda mirando como diciendo, pero qué absurdo, papá, lo que me interesa a mí es aprobar. Está claro que él está en la dinámica de ir saltando estadios y el objetivo no es aprender aquello que me están enseñando, sino el objetivo es superar el estadio siguiente y así sucesivamente. Aquí es fácil. Esto, además, todos nosotros lo hemos vivido o sufrido de algún modo. A veces cuando te encuentras maestros y maestras que defienden este modelo propedéutico, les hago una pregunta sencilla y les digo, ¿os acordáis de aquella fórmula que dice V es igual a I por R? Y la mayoría te dicen, me parece que sí. Les digo, os voy a ayudar. Digo, V de velocidad. Y ves que muchos profesores dicen, sí, igual a I por impulso. Y
Y dicen sí. Y luego R, resistencia. Y ves que muchos dicen así con la cabeza. Resulta que todos sabéis, evidentemente, que esa es la ley de Ohm, voltaje igual intensidad por resistencia. Es lo más elemental en la electricidad. Es como las vocales en lengua, lo más elemental. Y además que lo tenemos en nuestros bolsillos y en todo momento, la ley de Ohm. ¿Para qué aprendimos la ley de Ohm? Porque tocaba. ¿Por qué enseñamos el binomio de Newton? Porque toca. El objetivo de la enseñanza es ir superando estadios a un conocimiento que no hemos aprendido. Si realmente pensásemos en otra cosa y competencialmente, cuando nosotros vamos en coche y resulta que vemos que el limpiaparabrisas, está lloviendo, cae un chaparrón impresionante, está lloviendo y se para el limpiaparabrisas, inmediatamente pensamos, si tenemos la suerte es un problema de un fusible. Todos hacemos esto, vamos a la caja de los fusibles, ¿es que sí? Miramos uno de los fusibles y ciertamente uno de ellos está fundido, lo miramos y pone 2A. Inmediatamente sabemos 2A es 2 amperios, que es la intensidad de este circuito donde está este fusible. Y además, como todos sabemos que el voltaje del coche es de 12 voltios, inmediatamente decimos, por lo tanto, la resistencia del motor que hace mover el limpiaparabrisas es 12 dividido por 2 igual a 6 ohmios. Esto es lo que hacemos todos, ¿no? A duras penas, si llegamos al fusible, nos vamos a una tienda y le decimos, me da una cosa como esta. ¿Para qué narices nos sirvió el aprendizaje de la ley de Ohm si cuando tropezamos con ella no la sabemos aplicar, ni sabemos de qué va? Modelo propedéutico, pero además de propedéutico, como no todo el mundo puede ser universitario, el objetivo es ir pasar estadios hasta llegar a la universidad, como no todo el mundo puede ser universitario, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema lo que hace es seleccionar a los alumnos. De tal modo que cuando reprobamos al alumno durante 2 o 3 veces, le estamos diciendo, si sigues así, nunca serás universitario. El que va aprobando le decimos, si sigues así, seguramente serás universitario. Por lo tanto, tenemos un modelo propedéutico y selectivo. Este es el modelo en el que hemos crecido y que aún funciona en el 90% de nuestras aulas. Pero nos planteamos, en el siglo XXI, en una sociedad que se pretende democrática, ¿la función de la escuela debe estar dirigida solamente a una parte de la sociedad? Y es aquí cuando la respuesta que nos damos es no. El papel de la escuela debe estar dirigida a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Y, por lo tanto, debemos dirigirnos a todos. ¿Y a todos y para qué? Y aquí es cuando decimos, para que puedan dar respuesta a los problemas que le va a plantear la vida. Y no solo, y la vida le va a plantear problemas en el orden personal, en el interpersonal, en el social y en el académico. Y es cuando decimos la función de la escuela debe ser la formación integral de las personas. Formación integral de las personas y luego selectiva, la escuela debe ser selectiva. Si decimos que tenemos que preparar a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas para tal de que puedan desarrollarse como personas y dar respuesta a los problemas de la vida, diremos que la función de la escuela ya no debe ser selectiva, sino que debe ser orientadora. El problema que tenemos y el que vamos a abordar es cómo pasamos de una escuela propedéutica y selectiva a una de formación integral y orientadora. Porque en una propedéutica y selectiva, el objeto de estudio, ¿qué es? Es ni más ni menos aquello que nos va a pedir en la universidad. Fíjense ustedes, en España, desde 1992, se determina que al final de la enseñanza obligatoria los alumnos deben, literalmente,
ser capaces de comprender y producir mensajes orales y escritos según distintas intenciones comunicativas. Comprender y producir mensajes orales y escritos según distintas intenciones comunicativas. Simplemente estamos hablando de hablar, leer, escribir y escuchar. Pues bien, en España, todos los maestros de España, todas las escuelas de España han incumplido con este objetivo. En España no se enseña a hablar. No se enseña a hablar. Cuando digo enseñar a hablar, quiere decir un proceso metódico, desde lo más sencillo a lo más complejo, introduciendo cada vez habilidades que te permitan hablar más y mejor. Léxico apropiado, fonética apropiada, etcétera, etcétera, y construcción apropiada. No se enseña. ¿Y por qué no se enseña a hablar cuando sí que está en la ley? Pues porque en las pruebas de selectividad para entrar en la universidad no existe ni una sola prueba de expresión oral. No hay ni una. Y por lo tanto, como el objetivo de la escuela es propedéutica y selectiva, ¿para qué tenemos que enseñar una cosa que no te la van a pedir en la universidad? O sea, se vuelve a confirmar que el objetivo de estudio es, el objeto de estudio para un modelo propedéutico y selectivo son exclusivamente el conocimiento establecido históricamente, porque no todo el conocimiento. En España se enseña, evidentemente, biología, fisiología, se enseña matemáticas, lengua, pero no se enseña economía doméstica o economía básica, no se enseña medicina, se enseña cómo nos formamos y demás, cómo es nuestra Constitución, pero no qué medidas debemos tomar ante situaciones determinadas. ¿Por qué? Porque existe una tradición donde el conocimiento estable está centrado en unas áreas determinadas también por razones históricas. Cuando estuvimos trabajando en el plan de estudios de 1990 en el Ministerio de Educación español, una de las asignaturas en secundaria era de área de ciencias sociales. Área de ciencias sociales. Pero resulta que un catedrático de historia de secundaria tuvo la oportunidad de poder hablar con el ministro en aquel tiempo, en aquellos momentos, y en una conversación que la hizo en un aeropuerto, y le dijo, no puede ser que el área de ciencias sociales tenga este nombre, debe llamarse área de geografía e historia. ¿Y por qué? Porque los profesores que tenemos en España son geógrafos o historiadores. Si pones el término de sociales, aquí nos vamos a encontrar con una merienda bueno, iba a decir un término que ahora no tenemos que utilizarlo, nos íbamos a encontrar con un problema, porque entonces entendríamos a antropólogos, sociólogos, etnólogos, quien sea, que querían entrar como formadores en secundaria. Y por lo tanto, al final se le puso el nombre de Área de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Al final, el conocimiento establecido fue el que determinó también los contenidos que debería tener un país. Y hasta el nombre, llegando a una contradicción, geografía, historia y ciencias sociales, como si la geografía y la historia no fueran ciencias sociales. Bien, estamos claros que la presión en relación al objeto de estudio, el conocimiento, pero no conocimiento general, sino unos determinados. En una formación integral y orientadora, ¿cuál es el objeto de estudio? Decimos que pueda dotar al alumno de aquellos medios, instrumentos, conocimientos, habilidades, actitudes que le permitan dar respuesta a los problemas de la vida. Pues bien, sí, solo sí, bajo esta acepción podemos entender el término estoy haciendo algo muy mal. En los pizarrones nunca pasa esto. Bien. Gracias. El objeto de estudio en este caso es el desarrollo de aquellos conocimientos, habilidades, estrategias y técnicas que permitan dar respuesta a los problemas de la vida. El objeto de estudio es la realidad. El objeto de estudio son aquellas competencias que sirven para poder dar respuesta a los problemas que va a plantear la vida.
el pasado de las competencias, podemos decir que el pasado es histórico, siempre hemos enseñado en competencias si miramos esta acepción. El problema es cómo se pasa de un modelo propedéutico y selectivo a un modelo donde el objeto de estudio sean los problemas de la vida. Este es el problema del presente y el problema del futuro, porque, por suerte, la idea de formar para la vida ha llegado a los sistemas educativos para quedarse. El problema está cómo pasamos un sistema educativo que está pensado en un modelo propedéutico y selectivo a uno que pretenda la formación integral. Vamos a entretenernos un poco más en cuáles son los problemas que plantea este traspaso, qué representa para el sistema educativo y especialmente qué representa para nosotros. Todos los que estamos aquí, hemos aprendido en el modelo de la derecha. Y por lo tanto, podríamos decir, es muy difícil la transición de un modelo a otro. Pero esto no es cierto, porque si pusiésemos en un continuum aquí el modelo propedéutico y selectivo y en el otro extremo pusiésemos formación integral y orientadora, ¿dónde situaríamos a los maestros de hoy en día en este continuum, a los maestros de maternal, de parvulario, de educación infantil? ¿Dónde los pondríamos? ¿A la derecha o a la izquierda? Seguramente todos dirían, están aquí. Pero cuando nos citamos en primaria, ¿dónde estaríamos en este continuo? ¿En el mismo sitio? Seguramente nos pondríamos en el primer grado, en el segundo grado, etc. Y en secundaria. Y la prepa, evidentemente, donde le toca. Resulta que en el sistema educativo existe el germen, existe el conocimiento que nos permite la transición de un modelo propedéutico y selectivo a uno de formación integral y orientadora, de un modelo de la enseñanza de los conocimientos para ser reproducidos más o menos mecánicamente, a un modelo donde el conocimiento está al servicio de la resolución de los problemas y el desarrollo personal y también intelectual. Diríamos que actualmente existe un consenso, aunque con visiones distintas, de que la formación integral y para la vida debe abordar el ámbito personal, el ámbito interpersonal, el ámbito social y el ámbito profesional. Vemos que son ideas que podemos compartir, pero ¿cómo se entiende que para algunos el desarrollo de una enseñanza por competencias se considere como mercantilista o al servicio del capitalismo o de los poderes fácticos y económicos de un país? Dado que han sido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, los que están insistiendo en un desarrollo por competencias, es lógico que podamos pensar que están mediatizados por estos fines que no compartimos, o al menos yo no comparto. Pero el hecho de que esté asumido por distintas instancias internacionales desde una visión más o menos mercantilista no descualifica el término, no descualifica la concepción de las competencias. Porque al final el problema no está en si competencias sí o competencias no. Esto es lo de menos. Lo importante es qué es lo que ponemos, qué competencias son las que tenemos que desarrollar en cada uno de estos ámbitos. Lo importante es el contenido de este recipiente que llamamos competencias para la vida. Evidentemente, yo puedo formar el ámbito personal como una persona alineada y al servicio de los medios de comunicación y al servicio del mercantilismo y de la sociedad del consumo. Yo puedo poner competencias en el ámbito interpersonal que estén relacionados en la supeditación de uno para otro, en
en unas relaciones de sumisión o unas relaciones de prepotencia. Yo puedo hablar en el ámbito social desde unas competencias que me hagan inmune a los problemas sociales o que sea alguien que esté implicado y comprometido con la mejora social. Y en el ámbito profesional puedo dedicarme solamente a unas profesiones, aquellas que son de mayor rendimiento aparentemente económico, dejando de lado los aspectos humanos, humanísticos de un desarrollo como persona. Está claro que el problema no está en el término, sino el problema está en qué ponemos en este cajón llamado competencias. Lo que es relevante de las competencias es el hecho de que el conocimiento, las habilidades y las estrategias y las actitudes están al servicio de la respuesta ante problemas vitales que podemos tener nosotros, dentro de los distintos órdenes. Por lo tanto, yo diría que una discusión, para menos para mí, y por eso he empezado hablando de que yo entiendo como competencia el desarrollo de aquellas habilidades, estrategias, etcétera, etcétera, que ayudan a resolver los problemas para la vida que se plantean a un ciudadano para la vida y en la vida. Pero también esto es un genérico. Insisto, lo importante es, una vez tenemos el contenedor, lo importante es qué ponemos en este contenedor. Y ya pasamos, hemos dicho que el problema que estamos teniendo es histórico. Venimos de un modelo donde se ha basado básicamente en transmitir un conocimiento para que los alumnos lo aprendan, entre comillas, lo memoricen y lo sepan reproducir en una prueba generalmente escrita. Un modelo que hace que me permita, con una cierta conocimiento, hacer lo que estoy haciendo yo, dirigiéndome a ustedes, porque desde pequeño he visto a grandes profesores, y no tan grandes, utilizar este método. Yo hablo, ustedes escuchan, o hacen ver que escuchan, y luego lo que tienen que hacer es estudiar un libro de texto o unos apuntes, les pondré una prueba, y si lo reproducen más o menos literalmente a los apuntes, serán aprobados. Serán aprobados para este examen y lo olvidarán inmediatamente después porque tienen que aprovechar este espacio para aprender otras cosas. Este es el modelo que dominamos el 95% del profesorado del mundo entero. Cuando estamos hablando de enseñanza por competencias, se nos complica la vida. Porque como verán ustedes, se nos complica la vida, como verán ustedes, el problema está relacionado con las habilidades para gestionar un aula compleja. En un modelo transmisivo, de clase tradicional, las reglas de juego de gestión de la clase son sencillas. Insisto, cuando yo hablo, ustedes tienen que hacer ver que escuchan, y si alguien quiere hablar, tiene que levantar la mano, y cuando éste habla, los demás tienen que hacer ver que escuchan. Así de sencillo. Cuando hay alguien que incumple esta norma, lo sancionamos de algún modo. A las 3 veces que lo sancionamos, le decimos, y ahora vete a dirección. Las reglas son sencillas. En un modelo, como veremos, en todos aquellos modelos, métodos o estrategias para la enseñanza de las competencias, veremos que los alumnos hablan, pero tienen que hablar de lo que toca, por lo tanto tenemos que vigilar que hablen de lo que toca y de la manera en que toca. Los alumnos se mueven, pero en la dirección apropiada, tenemos que cuidar para que sea en la dirección apropiada, etcétera, etcétera. Una serie de normas que ya no son blanco o negro y que son notablemente complejas. Pues bien, vamos a ahondar en el porqué de estos métodos, vamos a intentar identificarlos y luego veremos, analizaremos el problema que plantea su aplicación en el aula. Veremos que ser competente, voy a poner un ejemplo, ser competente es, por ejemplo, todos ustedes son competentes haciendo omelets. ¿Es que lo son?
Omelette sencillo. Todo el mundo sabe hacer omelette. Una torta. Esto sí. Pero yo, como no sé hacer una torta, y en cambio sí sé hacer una omelette, hablaré de una omelette. Ser competente, cuando ustedes son competentes haciendo una omelette, ¿qué articulan? ¿Qué es lo que tienen que saber hacer y cómo deben ser para ser competentes haciendo una omelette? En primer lugar, ¿qué deben saber? Los ingredientes. Los ingredientes y saber lo que es una omelette. Si no saben lo que es una omelette, por lo tanto, deben tener un conocimiento conceptual, el de la omelette, y un conocimiento factual, el de los ingredientes. Ya tenemos dos patas de la competencia. Luego tenemos otra pata, que es qué es lo que debemos saber hacer. Debemos saber romper los huevos, batirlos, etcétera, etcétera. Darles una forma apropiada. Por lo tanto, tercera pata, un conocimiento factual, un conocimiento conceptual, un saber hacer procedimental, y nos falta la cuarta pata. Seremos competentes cuando, además de tener este conocimiento, le ponemos unas actitudes determinadas, las ganas de hacer bien la omelette, y hacerlas en función del comensal, si le gustan más o menos hechas, si le gustan con más o menos de un huevo, de dos huevos, etcétera. Una competencia es como una mesa que tiene cuatro patas. A la que falla una de las patas, somos incompetentes. Pondré un ejemplo escolar. Un niño, ante una clase donde tienen que hacer una serie de problemas de la vida, pero que se resuelven con conocimientos matemáticos, en concreto con la multiplicación, nos encontramos un problema normal de la compra en el mercado y les preguntamos, entre las muchas preguntas que les hacemos, les preguntamos ¿y cuánto te han costado las peras? Nos vemos que los alumnos son capaces de resolver el problema, pero hay 4 alumnos que se han equivocado, han sido incompetentes. Analizamos y nos vemos que uno de ellos, cuando ha dicho 7 por 3, en lugar de decir 21, ha dicho 24 y se ha equivocado. Otro, en lugar de aplicar una multiplicación, ha aplicado una suma y ha tenido un error. Otro, a la hora de utilizar el algoritmo correspondiente, lo ha citado mal los diferentes dígitos y el resultado ha sido equivocado. Y otro va de sobrado, va de autosuficiente, lo hace de prisa y corriente y se equivoca. Tenemos 4 alumnos que no han sido competentes y cada uno en una pata distinta. En una pata distinta. ¿Cuáles son las medidas que le tenemos que dar al alumno que ha dicho 7 por 3, 24? A este le tenemos que dar unas ayudas distintas al que no ha entendido, al que ha utilizado una suma en lugar de una multiplicación, porque no ha entendido el concepto, de aquel que se ha equivocado en el algoritmo, de aquel que lo ha hecho deprisa y corriendo y se ha equivocado. Medidas didácticas, pedagógicas distintas en función de cada una de las patas. He ahí la complejidad, una de las complejidades de la competencia. Pero hay otra. Resulta que en la vida real nosotros no nos planteamos que tenemos que hacer omelette o no. Generalmente estamos en casa, son las 9 de la noche, aún no hemos cenado y se presentan unos amigos, unos compañeros que se dicen amigos y nos dicen, buenas noches, ¿cómo estás? Por cierto, no hemos cenado. Tenemos una situación de la realidad que plantea un problema. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer ante este problema? Tenemos que utilizar una estrategia cognitiva, es ser capaces de analizar la situación. Por lo tanto, primera fase sería la de análisis de la situación. Tenemos ya el análisis de la situación y entonces nos planteamos, ¿qué soluciones tengo a este problema? Y puedo pensar varias cosas. Uno es decirles, chicos, nos vamos al restaurante de aquí abajo y cenamos. Opción 1. Opción 2. No, mejor, lo que podemos hacer es llamar a una pizzería, que nos traigan una pizza. Otra es decirles, me parece que tengo unos cuantos huevos, ¿qué os parece si hacemos unas omelettes? Debo
ser capaz de analizar la situación, pero luego ser capaz de seleccionar cuál es el esquema de actuación más apropiado, cuál es la competencia más apropiada. En el caso de la multiplicación tengo un problema, debo analizar el problema. La fase siguiente es ¿qué utilizo? La suma, la resta, la división o la multiplicación. Y una vez dicho esto, debo aprender este esquema de actuación, la multiplicación, y luego debo ser capaz de actuar flexiblemente. ¿Por qué? Porque cuando vengan estos compañeros y al final hemos decidido hacer unas omelets, resulta que no debo aplicar el conocimiento de cómo hago las omelets del mismo modo para todos, porque cada uno de ellos tiene necesidades distintas o tiene gustos distintos y por tanto a uno la querrá muy hecha, otro poco hecha, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquello que he aprendido lo debo aplicar de forma flexible. Claro, ¿cómo se aprende a analizar, a seleccionar y aplicar de forma flexible? Pues evidentemente se aprende con muchas actividades de análisis, de selección, etcétera, etcétera. De tal modo que podemos decir que la enseñanza para el desarrollo de competencias tiene una secuencia determinada, que es la siguiente. Primero, debemos partir de situaciones cercanas a la realidad del alumno. Fijaros, ni más ni menos lo que hizo nuestra maestra cuando nos enseñó las fracciones, los quebrados. ¿Por dónde empezó la maestra? Mientras piensan, voy a tomar un poco de agua. ¿Por dónde empezó la maestra? Por un pastel. Por un pastel, una situación de la realidad que nos plantea cuestiones, problemas. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo repartir un pastel? ¿Y qué hizo la maestra? La maestra dibujó en el pizarrón un círculo y dibujó el círculo y dijo, ¿lo repartiremos así? Y los chicos dijeron, no, lo repartiremos así. Tampoco. Y al final hicimos sectores circulares y dijeron sí. De tal modo que, a partir de una situación de la realidad, planteo problemas o cuestiones y les planteo a ellos el cómo resolverlos. Si de este modo, o de este modo, o de este modo. Al final, nos dibujó el círculo con el pastel, con los distintos sectores circulares y dijo, este de aquí, no dijo, es 1 de 8. Y a esto le llamamos fracción. A partir de aquí, para poder aprenderlo, lo que dice entonces la maestra es decirles, no, y esto no solo sirve para los pasteles, esto de las fracciones, sirve para muchas cosas. Y entonces nos puso actividades para descontextualizar del pastel y situar, que nos permitiera situar el concepto fracción, generalizando a muchas situaciones donde es potente el concepto fracción. Después de esto nos hizo actividades de ejercitación N veces para recordarlo en el tiempo. ¿Sí o no? Fue esto. 2 meses después, la misma maestra nos enseñó el máximo común divisor. ¿Por dónde empezó la maestra? Empezó diciendo, el máximo común divisor es, nos dio la definición, luego nos puso ejercicios y ¿qué pasó? Que no aprendimos. Ahora no sabemos para qué sirve el máximo común divisor si no somos algún maestro que lo está explicando. Pues bien, primero debemos partir de situaciones de la realidad que plantee problemas ni más ni menos siguiendo el mismo esquema que nos planteó nuestra maestra. Problemas, análisis de cómo resolverlos, selección del esquema de actuación, en este caso es el concepto fracción, y la aplicación, el proceso de aprendizaje de las fracciones y de sus componentes, y por último, aplicación de esto en otras situaciones de la realidad, y de tal modo que podamos aplicar esto, aprendamos a aplicar esto en situaciones diversas. Hemos puesto el ejemplo en el caso de una realidad que es el pastel y cómo repartirlo. Pero ¿el problema del pastel es solo de cómo repartirlo?
solamente hay un problema. El pastel nos plantea otros problemas. ¿Es suficiente para todos? ¿Nos va a gustar? ¿Es del gusto de todos? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es su receta? ¿Siempre se hacían así? ¿Históricamente había pasteles de este modo? Etcétera, etcétera. Donde podemos empezar a hacer preguntas que dan sentido a esta realidad, ampliándolas con contenidos, conocimientos matemáticos, lingüísticos, históricos, geográficos, etcétera, etcétera. De tal modo que el alumno, al acabar el trabajo, pueda tener una idea más clara, más profunda de esta realidad, y no solamente limitada a cómo repartirla matemáticamente. Bien, pues en este esquema existen los maestros y maestras a lo largo de los años, han ido creando distintas estrategias metodológicas que permiten cumplir con esta secuencia. Proyectos de trabajo, proyectos, análisis de casos, simulaciones, investigación del medio, investigación del laboratorio, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas. Todos ellos tienen como constante esta secuencia. Todos ellos parten de situaciones de la realidad. Todos ellos articulan medios para dar respuesta a estos problemas, donde las disciplinas, las materias, las asignaturas son básicas para poder dar respuesta a estos problemas, donde las asignaturas son los medios imprescindibles que tenemos para poder dar respuesta a estos problemas, pero donde las disciplinas no son el objetivo. Las disciplinas son el medio sumamente valioso para poder dar respuesta a estos problemas. El problema en su elaboración, en su desarrollo en clase, es que todas estas estrategias implican un cambio en la gestión del aula, donde, insisto, los alumnos hablan, los alumnos se mueven, los alumnos participan constantemente. En Cataluña, los jesuitas de Cataluña se han puesto ahora de moda porque han hecho una publicidad notable en relación a las estrategias, al nuevo modelo de enseñanza de los jesuitas, en Cataluña, digo. Básicamente nos dicen, los términos periodísticos o publicitarios dicen, no asignaturas, no exámenes, no libros de texto. Aulas con 60 alumnos y 3 profesores en el aula. 60 alumnos y 3 profesores, donde los alumnos no están colocados en sillas, sino están colocados en mesas. Y uno se pregunta, ¿y cómo hacen 3 profesores en la misma aula? Porque ¿a quién escuchan los alumnos? ¿A quién escuchan? Es que resulta que los alumnos no escuchan a los maestros. Los alumnos hacen cosas y los maestros están para ayudarles a hacer estas cosas. Los alumnos o hacen proyectos de trabajo, o hacen proyectos, o hacen análisis de casos, o hacen simulaciones, o resolución de problemas. El trabajo del enseñante es ayudarlos en el proceso de definir los problemas, analizar el cómo resolver, cuáles son las estrategias más apropiadas, definir las hipótesis más apropiadas, los instrumentos y acompañarlos en el proceso de dar respuesta a esto. Con el ejemplo que he puesto de los jesuitas, no digo que esta sea la fórmula. La fórmula no es, ahora tenemos que empezar a tirar paredes, clases grandes con 60 alumnos y 3 profesores del aula. No, lo importante está en que cumplan estos requisitos y, de todo modo, lo más interesante del comentario en relación a los jesuitas es el que los profesores en estas metodologías no explican nada. No van a dar la clase. No dicen, los alumnos no me escuchan cuando les explico yo una cosa. Es que tú no explicas,
Tú planteas problemas y ayudas a resolver. Evidentemente, vas haciendo las síntesis correspondientes, vas extrayendo conclusiones, les vas ayudando a que vayan construyendo el conocimiento. Pasado, presente y futuro de las competencias. El problema está en cómo pasamos de un modelo transmisivo a un modelo extremadamente complejo, donde se utilizan ahora un modelo, ahora otro, ahora integro dos estrategias distintas. ¿Cómo gestiono esto en clase? Y además, en educación, cuando estoy en secundaria y en prepa, ¿cómo lo hago si yo tengo horarios de 8 a 9, matemáticas de 9 a 10, historia de 10 a 11? ¿Cómo lo hago? Implica una gestión notable. En las escuelas hay un país que está entre Cataluña y Francia, entre España y Francia, que se llama Andorra, donde las escuelas de Andorra, en secundaria, todos los profesores plantean situaciones de la realidad que son multidisciplinares, y el profesor que lo hace es profesor de matemáticas o de lengua o de educación física. Pero la situación de la realidad la plantea desde los distintos puntos de vista. Luego hay talleres que sí que son de matemáticas, de física y de química, donde se profundiza sobre aquello que se ha tratado en este proyecto global o en este tiempo global, tiempo del trabajo global. En estos momentos los profesores de secundaria son más felices y los alumnos son más felices y aprenden más. Evidentemente ha habido una previa resistencia por parte del profesor de matemáticas tener que plantear cuestiones donde aparecen temas lingüísticos o temas sociales. Pero el problema es que él plantea el problema, pero no lo resuelve y por lo tanto no debe saber de todo. Es el que debe saber ayudar a todos a que avancen en su aprendizaje. Mi hijo pequeño, que tiene 9 años, estuvo trabajando con su clase un tema de naturales y era sobre las rocas. Y mi hijo le interesaron tanto las rocas que profundizó en ellas y le preguntaba a la maestra: maestra, no sé la diferencia entre la pirita y la calcopirita. Evidentemente la maestra tampoco lo sabía, pero la maestra no se preocupó porque su objetivo no era saber. El objetivo era intentar ayudarle a que encontrase más información sobre. Y evidentemente le ayudó a buscar información sobre la pirita y la calcopirita. Un concepto básico de la enseñanza del presente, que es la individualización del aprendizaje, la personalización de los aprendizajes. Evidentemente, todos los compañeros de mi hijo no saben lo que es la pirita y la calcopirita, lo que sabían eran las rocas. Pero mi hijo es raro, un poco friki, y le gustan estas cosas, y no le gustan otras. Evidentemente, la atención a la diversidad es darle a cada uno aquello que le interesa más o aquello que necesita más, y por lo tanto, darle a cada uno aquello que necesita, merece, para desarrollarse en todos los ámbitos competenciales. El problema que tenemos en la enseñanza, cómo se pasa de un modelo selectivo donde damos el mismo tema a todos, ponemos los mismos ejemplos a todos, a un modelo en el que a cada uno le deberíamos dar aquello que necesita. Fíjense ustedes que estos modelos no son buenos solamente por el desarrollo de las competencias, sino porque son coherentes con el conocimiento que tenemos hoy en día de cómo aprenden las personas. ¿Cómo aprenden las personas? ¿Cómo aprendemos? Si se fijan, verán que a veces actuamos de una manera esquizofrénica a la hora de pensar sobre cómo se producen los aprendizajes. Si yo les digo, vamos a poner un ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la altura que debe saltar un chico o chica en el salto de altura a los 12 años? ¿Cuál va a ser su respuesta?
seguro que todos están diciendo, depende. Depende. ¿Y de qué va a depender? La altura, su complexión física, sus conocimientos previos, si juega baloncesto, de tal modo que a un alumno que salta 1 metro le pondremos el reto a 1,5 m, a uno que salta 80, 85, uno que salta 120 a 125, porque si les pongo a todos el listón a 100, el que salta a 120 no va a aprender, no va a mejorar sus competencias, y al que salta a 80, ¿qué va a hacer? Va a tropezar con la cuerda o va a pasar por debajo. Está claro que tenemos, todos ustedes tienen claro, que a cada uno le tenemos que dar aquello que necesita, en el caso del salto de la altura. Y también, en el caso de que fuésemos todos profesores de educación física, y les propongo yo a ustedes que me digan una secuencia didáctica de la voltereta. ¿Cómo le llaman ustedes la voltereta? La maroma. La maroma. Bien, voy a hablar de la voltereta. Unidad didáctica, la maroma o la voltereta. ¿Anotan ustedes ya? Unidad didáctica. Piensen en la secuencia didáctica. Secuencia didáctica del salto de la voltereta. Secuencia didáctica. ¿Están pensando ustedes? 30 segundos para que vayan pensando. Como son muchos, saben que no se lo voy a preguntar. Pero todos han pensado. Seguro que han pensado, pero nadie habrá pensado la secuencia didáctica que ahora yo les voy a exponer. Estoy en clase, les digo, chicos, vamos al gimnasio o al patio, que vamos a hacer una actividad de educación física. Voy al patio, he colocado en el patio una alfombra que va de un extremo a otro del patio, y una vez tengo la alfombra les digo, todos poneros en fila enfrente de la alfombra, y una vez tienen en fila les digo, por favor, parar atención, hoy os voy a explicar, vamos a hacer lo que es la maroma, la voltereta. Pues bien, os lo cuento, atención por favor. La voltereta consiste en la rotación humana, en la rotación del cuerpo, en relación a un eje virtual que pasa más o menos por el ombligo, de tal modo que, mediante el uso de nuestras extremidades inferiores, vamos a trasladarnos desde el punto A al punto B. ¿Ha quedado claro? Como yo soy un profesor activo, os lo voy a demostrar. Tomo carrerilla, doy la voltereta y al acabar digo, voilà, por aquello de la interdisciplinariedad. Y una vez dicho esto, les digo a todos, ¿queda claro ya, no? Pues bien, va, a la 1, 2, 3, voltereta ya, ras. Y todos dan la voltereta y al acabar les digo, fantástico, un 9, un 7, por el amor de Dios, qué desastre, un 4. Seguro que a nadie se le ha ocurrido esta secuencia didáctica. A nadie. ¿En qué han pensado ustedes? En una colchoneta, poner los 30 chicos y chicas uno detrás de otro, y cuando vemos a la primera de la fila, que es Silvia, que era aquella chica flexible, ágil ella, casi preolímpica, le decimos, va, Silvia, la voltereta, pero los brazos bien estirados, las piernas bien juntas y que la cabeza no toque el suelo, ¿de acuerdo? Silvia da la voltereta, pero desplaza un poco las piernas. Y al acabar le digo, Silvia, estas piernas deben estar más juntas, vete a la cola. Veo al siguiente. Siguiente es Pablo. Pablo es aquel chico más bien redondito, un poco patoso él. ¿Y qué le digo a Pablo? A Pablo le digo, va Pablo, los brazos bien estirados, las piernas bien juntas y que la cabeza no toque el suelo. No le digo esto, le digo, va Pablo, que tú puedes. Y me pongo en posición de ayudarlo. Y dicho y hecho. Le ayudo, le agarro por las piernas, da la voltereta y cuando acaba aquella cosa, ¿qué le digo? Muy bien, Pablo. Esquizofrenia. Fíjense ustedes, resulta que a Pablo le he dicho, a cada uno de ellos, les he dicho
instrucciones distintas y luego valoraciones distintas. Y cuando en el caso de Silvia le he dicho muy mal estas piernas, ¿ha sido un acto de sadismo? ¿Y en el caso de Pablo un acto de caridad cristiana? No, han sido actos de inteligencia, porque si a uno u otro no le estimulo, no va a querer aprender más. Porque entiendo que cada uno tiene su corazoncito y por lo tanto tiene su autoestima y por lo tanto aplico medidas que le ayuden a ello. Pasamos a otra unidad didáctica y nos situamos en lengua. Y les pregunto a ustedes, ¿qué debe saber un chico o una chica en lengua a los 12 años? En gramática, en morfosintaxis. ¿Y qué decimos? Decimos, a los 12 años toca el sintagma nominal. Y ya no decimos depende, decimos el sintagma nominal. Y ahora el modelo secuencia didáctica. ¿Y cómo lo enseñamos? Le decimos todos, parar atento. Hoy vamos a tratar el sintagma nominal. El sintagma nominal es, bueno, como sabemos aquello de la motivación, lo hacemos con entusiasmo. Decimos, hoy vamos a trabajar el sintagma nominal. Esperando que todos los chicos y chicas digan, qué bien, por fin ha llegado el gran momento del sintagma nominal. Y una vez, cuando hemos conseguido este entusiasmo general, ¿qué decimos entonces? El sintagma es tal, tal, patatín, patatam, el mismo discurso para todos. Os voy a dar ahora materiales, los mismos ejercicios para todos, y luego os voy a poner la misma prueba para todos. Esquizofrenia. ¿Qué nos ha pasado? En el caso de aquello que veíamos y tocábamos, la voltereta, utilizamos un modelo extremadamente sofisticado. A cada uno instrucciones distintas, retos distintos, apoyos distintos y valoraciones distintas. En cambio, en aquello que no vemos y tocamos, el sintagma nominal, en lugar de decir, como no lo vemos y pasa aquí, será aún mucho más difícil. Y en lugar de hacer esto, lo simplificamos. A todos el mismo discurso, a todos los mismos ejercicios y a todos y a cada uno los mismos criterios valorativos. El conocimiento científico que hoy tenemos nos permite decir que el alumno aprende mediante procesos complejos y cada uno es de su padre y su madre y por lo tanto con ritmos y estilos distintos, utilizando estrategias también personales que son distintas. ¿Cómo se guisa esto en clase? ¿Cómo se hace en un sistema como el que estoy yo aplicando con ustedes? ¿Cómo se hace? El problema que tenemos en este presente y en el futuro próximo está relacionado con cómo en el tránsito, el cómo se pasa de un modelo a otro. El problema que deberíamos asumir todas las instituciones educativas y evidentemente las administraciones es partir de un principio, que aquello que se pretende es tan complejo que existe al menos una generación, 30 años. Si se hace bien, 30 años, si se hace bien. No se va a cambiar de un día para otro, porque aquello que dominamos es el modelo transmisivo. Si hacemos un análisis de las variables metodológicas que configuran un sistema educativo, veremos que el primero sería el de la secuencia didáctica. La secuencia didáctica en un modelo transmisivo es simple. Yo expongo, ustedes escuchan, leen, estudian, memorizan y hacemos un examen. En una enseñanza convencional, la secuencia es compleja y diversa, no siempre la misma. Una vez sea análisis de casos, otra sea simulaciones, otra vez es conveniente una resolución de problemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo paso de un conocimiento de un modelo simple a uno que implica una notable complejidad? ¿Quién me va a enseñar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Relaciones interactivas, otra de las variables es cuáles son las relaciones que existen entre profesor-alumnos y entre alumnos y alumnos. En un modelo tradicional, un modelo transmisivo, las relaciones son simples, son unidireccionales. Yo explico y ustedes más o menos interactuarán. En cambio, en un modelo con una enseñanza competencial,
implica múltiples relaciones interactivas, alumnos, profesores, profesores, alumnos, 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 y además diversas, distintas y además en momentos distintos, en situaciones distintas. Se habla a veces de que el maestro debe ser democrático o debe ser autoritario o debe ser... diría que es un error. El maestro deberá ser en cada caso, en algunos casos deberá ser directivo, en otros deberá ser acompañante, en otros deberá ser en cada momento y en función de las necesidades del aprendizaje, mis roles, mis relaciones interactivas con los alumnos serán distintas. Pero muy importantes, estarán condicionadas con los valores que pretendo desarrollar en las competencias de carácter interpersonal y social. Si pretendo que los alumnos sean tolerantes, yo deberé tener relaciones interactivas de tolerancia. Si deben ser solidarios, deben tener relaciones interactivas de solidaridad. Si debo, etcétera, etcétera, etcétera. Si debo pretender que aprendan a ser democráticos, debo establecer relaciones interactivas democráticas. En la escuela, ¿quién pone las leyes de convivencia en las aulas? Diremos, el profesorado. ¿Quién juzga? ¿Quién es el que juzga las relaciones conflictivas en la convivencia? El profesorado. ¿Quién ejecuta las decisiones tomadas para el alumno? El profesorado. ¿Cómo se llama una organización social que el mismo ente legisla, juzga y ejecuta? Los valores, las actitudes se aprenden viviéndolas. ¿Cómo vamos a vivir y tener valores democráticos si vivimos en modelos que no son democráticos? Pero ¿cómo se gestiona un centro donde los alumnos participan en el gobierno del centro? ¿Cuáles las estrategias que debemos utilizar? ¿En qué momentos se deben configurar estas normas de convivencia? Debe haber espacios para la legislación, espacios para la aplicación de las medidas correctoras y espacios para la ejecución. Vemos contradicciones entre aquello que pretendemos y aquello que hacemos, porque lo que hacemos no es porque no sepamos, es porque somos resultados de la herencia, de un modelo propedéutico y selectivo. Y por eso es cuando digo que la transición de un modelo propedéutico y selectivo a uno de formación integral es cuestión de una generación. No se va a conseguir de un día para otro. No porque existan leyes que digan y ahora tenemos que enseñar de un modo u otro, se va a conseguir con éxito. Porque ¿cómo debe ser la organización social del aula? Digo, no forma de agrupar, sino organización social del aula. En un modelo transmisivo, la organización es sencilla. Es sencilla. Gran grupo. Gran grupo. Yo con el gran grupo y el gran grupo, cuando el alumno tiene que hablar, pues se pone delante de los demás y habla. Así de sencillo. Pero en una organización, en una formación para el desarrollo de competencias, la organización social es compleja y es básica. Momentos de gran grupo, momentos de equipos estables, cooperativos, de equipos fijos o estables. Con esto voy a insistir. Momentos de equipos flexibles de 2 o 3 o 4 para hacer un trabajo determinado. Y luego trabajo individual. El aula debe estar organizada que permita realizar todo esto. Y he dicho que es clave la existencia de grupos cooperativos estables. Grupos de 5 o 6. Si resulta que si ustedes no están organizados socialmente, no tienen vinculaciones entre ustedes más allá de las que están relacionadas con la amistad entre los colegas del aula, resulta que yo estoy en el pizarrón escribiendo y alguno de ustedes me hace así. ¿Qué van a hacer los compañeros? Se van a reír. Y el que ha hecho esto así se va a encontrar que por primera vez en su vida se convierte en una persona importante en el grupo.
porque además le está plantando cara al poder, a la autoridad. De tal modo que hace esto así. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Se han reído y lo único que podemos decirles es sancionarlo o vete a dirección. Pero resulta que este que ha hecho así, hay otro que dice yo también quiero ser importante, y a la que me giro me hace así. Los chicos se ríen y este se convierte en famoso. Si además se va a dirección, aún más, porque va por el pasillo diciendo he plantado cara a la autoridad de mi clase. Pero a las 2 o 3 semanas estos dos chicos se juntan y montan la primera mafia del aula. Y empiezan a actuar mafiosamente, porque son los que establecen las reglas de juego de la clase. No las que dice el maestro, no las democráticas y demás, sino que aparece la ley de la omertá, la ley del silencio. Nadie hará nada en contra de estos dos colegas. Por contra, si yo tengo la clase organizada en equipos estables 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, o 5, y uno de ellos es el representante del grupo, el otro es el coordinador del grupo, el otro es el secretario, el otro es el responsable de la convivencia, etcétera. Y resulta que alguno de ustedes hacen así, y yo lo veo, me acerco al equipo donde está este personaje y voy a ver primero al coordinador del equipo y le digo, ¿qué está pasando en el equipo? Luego voy al responsable de la convivencia y le digo, ¿qué está pasando en el equipo? Y quizá el último que mire es el que me ha hecho así. ¿Qué puedo conseguir yo? Puedo conseguir que otra vez, cuando me gire, si este quiere hacer esto, que sus compañeros le digan, no debe hacerse esto. No queremos que nos llamen la atención. Pero especialmente si antes ha habido una asamblea de clase en la que se ha decidido por asamblea, ¿os imagináis algún grupo que diga que esto es pertinente? No conozco a ningún grupo de alumnos, por bestia que sea, que diga que se puede ser irrespetuoso con el profesor, que se puede gritar en clase, que se puede dar golpes, que se puede, etcétera, etcétera. Nunca, cuando los alumnos están en asamblea, proponen normas de convivencia que no sean acertadas. Por lo tanto, uno de los medios, si yo tuviese algún poder en la administración, diría, una de las propuestas sería, a partir del curso que viene, todas las clases deben estar organizadas con equipos cooperativos de 5 alumnos. Porque es imposible utilizar estrategias didácticas como las que hemos visto, en los que los alumnos se mueven, si no existe alguien que se preocupe de que esto funcione. ¿Y quién van a ser estos alguien? Los distintos coordinadores de cada uno de los grupos. Yo no puedo estar como maestro detrás de todos los grupos. Yo no puedo resolver todos los problemas que hay en todos los grupos. Debo partir de un principio, que es el aprendizaje entre iguales. Yo propongo situaciones de la realidad, problemas que deben resolverse, y los alumnos van a ayudarse entre ellos. Y lo único que tendré que es cuidar de que todo el mundo trabaje. Pero teniendo en cuenta que habrán responsabilidades, corresponsabilidades en clase que me permitan conseguir esto. Sigo. Gestión del tiempo en un modelo transmisivo rígido, en un modelo competencial es flexible. Esto tiene problemas, porque tenemos una situación de la realidad que plantea un problema. Los equipos cooperativos intentan dar respuesta a este problema. Hacemos un debate para ver cuál es la mejor solución. ¿El debate cuánto puede tardar? Entre plantear la situación, los equipos se ponen a definir y luego el debate puede durar 2 horas o 3 horas. Y qué bien que duren 2 o 3 horas, porque ¿qué estarán haciendo en estas 2 o 3 horas? Estarán aprendiendo a hacerse preguntas relevantes, a buscar las soluciones, a trabajar en equipo, a hablar, a utilizar estrategias cognitivas determinadas. Están aprendiendo constantemente. Pero si tenemos un horario fijo, empezamos la asamblea, estamos animados para hacer la discusión y ahora toca el timbre y ahora toca matemáticas. Está claro que para que funcione un modelo competencial el tiempo debe ser flexible. Uso del espacio.
El espacio no solo debe ser la aula y de forma estática como están ustedes, sino que ser el aula y otros espacios. Pero el aula de tal modo que permita hacer ahora pequeños grupos, un debate en semicírculo, etcétera, etcétera. Organización de los contenidos. El modelo heredado, un modelo que está basado en ir superando pruebas en relación a unos contenidos determinados de unas áreas determinadas, el modelo es disciplinar. Matemáticas, historia, geografía. En un modelo para el desarrollo de las competencias, la organización de los contenidos y la presentación de los contenidos debe ser la del pastel. Debe ser situaciones de la realidad, que para poder resolverlas necesitaremos utilizar, sí, el conocimiento disciplinar, matemático, lingüístico, geográfico, social, etcétera, etcétera. Materiales curriculares. El tópico es el libro de texto. Es necesario, los materiales curriculares son necesarios. Los maestros no podemos estar inventándonos todos constantemente, pero sí que debemos tener materiales que sean diversos y diversificables, que permitan atender situaciones distintas. Materiales que partan de situaciones de la realidad y materiales que permitan proyectos personales de crecimiento individual, permitan a Pablo darle aquello que necesita y a Carmen y a Silvia aquello que necesitan, a cada uno aquello que necesitan. Necesitamos materiales que puedan seguir, que estén ordenados de lo más sencillo a lo más complejo, de tal modo que los distintos alumnos puedan ir avanzando según sus posibilidades. Gracias. Y vamos a la evaluación. La evaluación en una enseñanza transmisiva es el examen, porque lo que intentamos saber es si sirves o no sirves. Por lo tanto, lo que valoro son los resultados. Intento saber si sirves para llegar a ser universitario o no. Y además pruebas escritas, porque el contenido que vamos a enseñar básicamente puede ser reproducido mediante un papel y un lápiz. Pero cuando estamos formando en competencias, resulta que el examen ya no me es útil, sino necesito tener evidencias durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el momento en que hacen asambleas, en el momento en que trabajan en equipo, en el momento en que hacen debates, en el momento en que hacen la investigación correspondiente, etcétera, etcétera. Debo estar observando y recogiendo evidencias sobre lo que van aprendiendo. Y quizá al final me permita hacer una prueba para reconocer aquello que no he podido observar a lo largo de, o para ayudar a que los alumnos utilicen estrategias de recuerdo a plazo corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, estamos hablando de modelos claramente distintos a lo que hemos conocido y dominado. El proceso solamente es posible si realizamos itinerarios personales de desarrollo profesional, donde a partir de aquello que ya sabemos y sabemos hacer, a partir de aquello que sabemos y sabemos hacer, ir avanzando lo más rápido posible en función de las ayudas que tengamos, pero teniendo en cuenta que las ayudas no vendrán de fuera, las ayudas las tenemos en la propia escuela, entre nuestros propios compañeros. Cada uno de nosotros dominamos alguna estrategia que podemos enseñar a los otros. El proceso es de transición a partir de los itinerarios personales, realizados colectivamente en un centro, pero teniendo en cuenta que cada uno va a tener recorridos distintos. El cambio solamente es posible a partir de estos avances, porque para terminar, y como conclusiones, cuando enseñamos a nuestros hijos e hijas, intentamos enseñarles para la vida, que sepan desenvolverse en distintas situaciones. En la escuela, de algún modo, hemos roto con estos principios y de ahí que ha sido necesario el que aparezca este término competencias, que tiene un mal nacimiento, porque nace del mundo de la empresa, con lo cual el término está mediatizado ya por esta posible conceptualización. Y además es utilizado por por los poderes económicos, nos puede dar la sensación de que es un término que no nos es útil.
Dewey, Kilpatrick, Freinet, Pechsteiner, de Crowley, Montessori, etcétera, etcétera. Estos utilizaron el concepto, la idea de formar para la vida. Esta es la que me vale como término al cual asociar la palabra competencia. Si no se entiende así, o sea, con aquello que la sociedad siempre ha hecho con sus nuevas generaciones para que puedan dar respuesta a los problemas de la vida, no me sirve. El problema no está en el nombre, sino en el que ponemos en este contenedor. Pero el proceso de aplicar estas competencias no es extremadamente difícil. Es difícil porque nuestra herencia nos ha hecho hábiles en desarrollar modelos expositivos como el que yo estoy haciendo, modelos transmisivos. El problema es cómo se pasa de uno a otro. Lo importante es, de todos modos, saber que cada uno de los que estamos aquí, hay cosas que las estamos haciendo ya muy bien en este sentido. Y lo importante es ir avanzando. El problema no es llegar. Hemos de tener en cuenta que partimos de dos utopías. Uno, formar integralmente para la vida es una utopía. ¿Dónde está el máximo de formar integralmente? Siempre podíamos ir más allá. Y el otro, el personalizar los aprendizajes, también es otra utopía. ¿Hasta qué punto podemos decir ya hemos atendido a la diversidad? Siempre hay más, pero son utopías que nos marcan el camino. Por lo tanto, lo importante no es llegar, sino hacer el camino, teniendo en cuenta que nuestra historia es la que nos va a permitir avanzar. Y, por lo tanto, partiendo del orgullo de nuestra historia, avanzar en este proceso de cambio. Teniendo en cuenta que un buen educador es aquel que, ante sus alumnos, se presenta como una persona positiva, que ve la vida como casi un milagro que es necesario defender. Y para ello es imprescindible cuando nos levantemos y nos miremos al espejo, digamos, qué guapa que estoy, qué guapo que estoy. Pero lo más importante es que al llegar al final del día y nos volvamos a mirar al espejo, podamos decir, estoy más guapa que esta mañana. Esto solamente es posible si nos ponemos el listón en el lugar apropiado. Vamos a avanzar en la enseñanza si nos ponemos el listón, cada uno en el lugar apropiado. Retos profesionales, pero que podamos superar con la ayuda de otros. Porque para ser educador se debe ser feliz. Que sean muy felices. Gracias.